De primero de FP básica. Vamos a continuar viendo qué es un circuito integrado, y para ello nos vamos a centrar ahora en el circuito 555, el temporizador. Lo primero que podemos ver aquí es el diagrama del circuito que lleva dentro nuestro chip. Vemos que está compuesto por un montón de transistores y resistencias. Imagínense que para poder montar un circuito estable tuviéramos que soldar todas estas resistencias y todos estos transistores. Sería inviable. Por eso se fabrica el microchip 555, ¿de acuerdo? Vamos a continuar viendo un poco lo que se llama el diagrama de bloques de nuestro integrado. Vemos que aparecen los nombres de cada uno de los elementos y al lado un numerito. Esos son los numeritos de las patillas por las que conectaremos a nuestro integrado el resto de elementos externos. Vemos aquí cómo se corresponde el 8 del diagrama a la pata 8 y el 2 al pad 2. Bueno, y ahora vamos a ver nuestro circuito montado. Es el circuito estable que hemos estado viendo en las prácticas anteriores, simplemente que ahora está montado con un integrado. El integrado era el temporizador que habíamos dicho, el 555, y vemos cómo está pausado. Ahora comenzaría a funcionar. Vemos cómo pasa de uno a otro en base a cómo se carga el condensador. En este caso utilizaríamos simplemente un condensador. Ahora no hace falta dos condensadores. ¿Cómo lo conectaríamos en la realidad? Vemos que en el esquema no aparecen ordenados los pads, las patillas del integrado. ¿Por qué? Porque a veces nos interesa colocarlas de manera que quede mejor reflejada en nuestro esquema eléctrico. En este caso vemos que el lado positivo se conectaría a la patilla 8, la patilla 8 sería VCC, y eso lo veríamos en la hoja de características. La patilla 4 es el reset, y la hoja de características nos dice que el reset, si queremos que no esté activo, tiene que estar conectado al positivo. Entonces la conectamos al positivo. Tenemos estas tres patillas que son unos divisores de tensión. Bueno, a nosotros no nos interesa demasiado, simplemente tendríamos que seguir el esquema y veríamos que entre el positivo de nuestra fuente y la patilla 7 hay que colocar una resistencia. La colocamos. En este caso he colocado una resistencia variable que iría colocada entre la pata 7 de nuestro integrado y la pata 6 o la 2, ya que están puenteadas. Puenteamos una con otra con un cable y nos vamos a la salida de nuestra resistencia variable. Ya veremos para qué la he puesto variable. Y luego el condensador iría desde este punto al negativo de nuestra fuente. En este integrado el 3 es la salida, que cuando se pone en alta nos enciende este LED, y cuando se pone en baja lo que pasa es que funciona el LED de arriba, el que está conectado directamente al positivo de la fuente. Y esto simplemente nuestro circuito. Ven qué sencillo. ¿Para qué hemos puesto la resistencia variable? Porque si miramos la hoja de características nos dice que variando el condensador, la capacidad del condensador, o variando las dos resistencias, la suma de las resistencias, podemos cambiar la frecuencia, que la frecuencia era el número de veces por segundo que sube y baja esta curvita de aquí que vemos, la roja. Pues variando cualquiera de estos dos valores, la suma de estas dos o podemos variar la frecuencia. Vamos a verlo. Vamos a darle hacia abajo y ven como igual le he dado demasiado poco. Aquí ven que va más rápido. Este efecto lo podríamos, ven como la frecuencia ha variado. Hay más veces, o sea, hay más frecuencia. ¿Por qué? Porque
más veces cambia de estado en un segundo. Ven el condensador como carga y descarga rápidamente, y si aumentamos tardará más. Y como se queda más tiempo en bajo y vuelve a subir. Bueno, voy a hacer esto un inciso porque he comentado el tema de que variábamos las resistencias y demás para variar la frecuencia en el circuito integrado, y entonces voy a comentar un poco por qué, en base a qué estamos haciendo esto. Lo primero, hay que saber que la frecuencia, para variar la frecuencia dentro de nuestro integrado, la frecuencia varía, si no recuerdo mal, es 1,44 dividido entre RA más 2 veces RB, y todo multiplicado por la capacidad del condensador que hayamos puesto. Capacidad del condensador, RB, RA. ¿De acuerdo? Como no nos vamos a meter con muchas matemáticas ni a hacer cálculos, ¿cómo podemos? El fabricante nos da una gráfica, que es esta que tengo aquí, la he sacado de la hoja de características del 555 de Texas Instruments, y entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos presenta el fabricante. Bueno, el fabricante nos presenta que para una determinada capacidad de condensador, a un determinado condensador, ¿verdad?, nos da este valor de RA más 2 veces RB. Esto sería RA más 2 veces RB, y con ello, viniendo por esta recta hasta tocar con nuestra capacidad, nos da la frecuencia de salida por el pin 3. Este es el pin 3, y esto tendrá una frecuencia que era aquella que veíamos que subía y bajaba, que hacía que oscilara más rápido o más lento. Si nos fijamos, ¿qué es lo más importante aquí? Yo he mantenido fijo RA, 1 kilo ohmio, le he puesto una resistencia baja, y donde trabajo es en el 2 veces RB. Aquí, este tenía una resistencia máxima de 100 ohmios, aquí la he puesto a 50, puedo subir hasta 100 o bajarla hasta 0. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fíjense, yo he puesto, pues por ejemplo, para 50 kilo ohmios, 2 veces RB serían 100 kilo ohmios, sería esta recta de aquí de 100 kilo ohmios. Subo por 100 kilo ohmios, toco en los 100 microfaradios, y bajaría por aquí, y aquí me daría la frecuencia de oscilación de nuestro de salida por el pin 3, que sería cuántas veces enciende y apaga en un segundo el pin 3. A medida que la vayamos subiendo, ven que por ejemplo para 1 mega ohmio ni siquiera llegaría a 100, tendríamos que quedarnos por aquí. Y a menos resistencia, a menos 2 veces RB más RA, obtendríamos mayor frecuencia de oscilación, que es lo que yo hacía. Cuando yo bajaba mucho, lo dejaba casi a cero, prácticamente tenía RA, que era 1 kilo ohmio. Pues fíjense ustedes que mi frecuencia era, pues vamos a decir que por ejemplo aquí hay 20 hercios. Quiere decir que en un segundo subirá y bajará 20 veces. ¿De acuerdo? Pues en eso me he basado para hacer modificable la RB, que es la que realmente es importante, frente a RA, pero que podemos en cualquier momento modificar
la capacidad de nuestro condensador, o podemos también modificar la RA, aunque tal y como vemos la importancia de RA frente a 2 veces RB es menor. Voy a hacer una tarea en la que haré una serie de preguntas no sobre el integrado este, sino sobre los integrados en general, para que me la devuelvan rellena, y subiré un vídeo para que se vea cómo se monta en la protoboard un circuito con un integrado como este, por ejemplo el 555, y ya luego incluso podemos añadirle más integrados. Esta salida nos puede servir como una salida de reloj que sirva para otro tipo de integrados que necesiten una señal de reloj de entrada para hacer otras funciones. Pues ya eso lo iremos viendo poco a poco en próximos vídeos. Muchas gracias, buenas tardes.